Hablemos de sexo. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you. No, bueno, en serio no vamos a hablar de sexo. Pero vamos a hablar sobre hablar de sexo. De hecho, tampoco vamos a hablar solo de eso, pero esa es la introducción. Entonces, sexo, ¿no? O sea, yo creo que nuestra sociedad contemporánea es mucho más abierta a hablar de sexo. Las canciones son explícitamente sobre sexo. Y creo que hay toda esta onda de liberación. Bueno, no es como que reciente, ¿no? Ha habido toda una onda de liberación desde hace muchos años. Y creo que la gente ahora se siente más relajada hablando sobre sexo. Entonces, las publicidades también definitivamente son más relajadas hablando sobre sexo, como lo dicen muchas canciones. Pero aún así queda una especie de tabú, ¿no? Bueno, siempre ha sido una especie de tabú hablar sobre sexo y definitivamente es tabú hablar sobre, o sea, una cosa es hablar sobre sexo en general, como teorizar sobre el sexo, y otra cosa es hablar sobre las propias experiencias sexuales, que siguen siendo una cuestión un poco tabú. Cuando uno cuenta su vida, sus experiencias, uno no tiende a contar sus experiencias sexuales ni a detallar sus experiencias sexuales, no es un tema de conversación ni de charla. He usado este tema, pero en verdad lo mismo sucede con otros temas, ¿no? Uno tampoco va por ahí hablando de sus deposiciones, eh, ni cualquier otro detalle que no venga al caso. El caso del sexo es como que especial porque el sexo sí le importa a todos y el sexo sí vende y sí es un tema que a la gente le gusta y por eso buscan porno y hay páginas y sexólogos y se estudia y todo. Entonces, pero aún así uno no anda por ahí por la vida en una entrevista de trabajo hablando sobre sus experiencias sexuales, porque sí, bueno, fuera de eso, es un tema tabú, sigue siendo todavía un tema tabú. Y, y no es el único tema tabú, sino que es uno de los temas tabú más llamativos. Creo que hay otros temas tabús. Como dije, uno no anda por ahí hablando sobre sus deposiciones fecales y por más que las encuentre interesante y las haga todos los días y sea algo natural y que todos hagamos, no hablamos de eso, solo no hablamos de caca, no. Y creo que ese es un tema incluso más tabú que el sexo, ¿no? Uno no va por ahí preguntándole a la gente, oye, ¿qué tal estuvo tu caca hoy? Y la consistencia y el olor y así. Y no, pues, y eso me parece un tema importante, creo que porque es un indicador de salud, o sea, creo que incluso podríamos, o tal vez sugeriría abrir más ese tabú, porque me parece uno de esos tabúes que está impidiendo tal vez una especie de tránsito de comunicación útil entre las personas. Pero ese tampoco es el punto. El punto es de por qué rayos esos temas son tabúes. En el caso del sexo creo que esto va acompañado de mucha moral. No voy a intentar explicar por qué, creo que son temas súper complejos de religión, machismo y confusiones y problemas reales. No estoy intentando ahondar ahí. Honestamente no he leído como ninguna teoría súper grande de por qué los temas tabúes son tabú. Pero sí, no va por ahí. Solo voy al hecho de que existen estos temas, ¿no? Existen temas de los que sabemos que uno no anda por ahí hablando. Y bueno, estos temas usualmente tabús generan censura o generan sobre todo autocensura. O sea, uno voluntariamente no quiere hablar de estas cosas, uno voluntariamente no busca hablar de estas cosas, no es como que uno quiere hablar y después la gente, la sociedad te censure, no, uno naturalmente no lo busca. Y aquí pensé en por qué, ¿no? O sea, no solo por qué, que esto va a contradecir un poco lo que dije hace un rato, sino qué hace que ciertos temas sean tabús y qué hace que ciertos temas o que de que ciertos temas deberíamos hablar a pesar de que sean tabús y de qué temas no. Y yo, que soy una persona, o a mí, que no me gustan o que no me rijo mucho por esto, o sea, yo sé que puedo hablar de lo que se me dé la gana, noto que aunque yo puedo hablar de lo que quiera, o sea, yo podría hablar de sexo y de caca, me parecen temas importantes, interesantes, investigables, pero aún así hay temas de los que yo misma no hablo. Y, y entonces empecé a pensar, ¿por qué? Porque hay temas que yo también elijo no tocar. Y, y analizando mi pensamiento, porque definitivamente a mí me hablan de muchos temas y yo los puedo conversar, pero aún así hay temas de los que me alejo. Estos temas tienen que ver con, bueno, estos temas son temas que vienen cargados de o mucha emoción, o mucho drama, o mucha tragedia, o mucho sufrimiento, o mucho, mmm, diríamos como que porno de otro tipo.
Yo sé que en varios videos he hablado sobre el hecho de que soy vegana y esto es un poco el cliché de el vegano. ¿Cómo saber si alguien es vegano? Pues porque en el mundo te lo va a decir. Bueno, yo me hice vegana de la nada, ya no. Pero después de ser vegana empecé a investigar sobre lo que pasaba con el sufrimiento animal y todo esto. Y empecé a ver estos videos, ¿no? De esto es lo que pasa en las granjas y en las fábricas y todo esto. Por aquí vamos a ir. Y la verdad es que nunca me han gustado estos videos, nunca me ha gustado verlos. Los he compartido, sí, porque parece que hay gente para la que es necesario verlos. Pero no, me parece innecesario llenar mi cabeza y mis imágenes mentales de videos de animales sufriendo. No lo disfruto, no le veo la utilidad. Y pensé que es una de esas cosas que yo he censurado y autocensurado. No, intento que mi imaginación no vaya por ahí. O sea, si me cae, me cae. Pero yo creo que no necesito ver a un animal sufriendo, siendo degollado, mutilado, maltratado, para entender que está mal. Eh, entonces, para mí, el sufrimiento, o videos de sufrimiento, o incluso el tema del detalle del sufrimiento animal, es un tema tabú. No me gusta hablar de eso, no me gusta buscar información sobre eso, no me gusta que me cuenten de eso, no lo necesito, no lo creo necesario. Y no creo que deba ser un tema tabú, definitivamente. Creo que es necesario, que es información útil. Creo que hay personas que necesitan esta información útil. Creo que eso tal vez va a generar más conciencia. Pero no, para mí no disfruto. Y así tampoco con el snuff o cosas muy violentas con los humanos, o sea, en la realidad, no, no lo disfruto. Puedo disfrutar ciertas cosas como conversar de asuntos muy puntuales, pero otras cosas no. Um, Ahora vamos con el tema de los chismes. Últimamente me he vuelto bien chismosa. O sea, no exactamente, pero me gusta saber más de la vida de los demás. Creo que también porque conozco más gente y como que me parece curioso enterarme de ciertas cosas de la vida de los demás. Voy a traer los perros. Kuni. Enterarme de la vida de los demás. Y, em, y bueno, entonces como que me entero, ¿no? De cosas que pasan en la vida de los demás, o sea, de amigos, y puedo saber lo que está pasando por sus vidas. Eh, pero aún así, y a veces o surgen, como ya hemos hablado, de que no todos los pensamientos que uno piensa son suyos, ni los saca, no, uno mismo no los ha puesto ahí. A veces surgen pensamientos en mi cabeza eh, como opiniones, ¿no? Que uno puede tener respecto a la vida de demás. Y también los intento censurar. Intento no tener opiniones, sí, pues opiniones no tan objetivas o morales respecto de la vida de los demás. Y creo que eso también es una de las cosas que censuro. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo eso? Porque creo que todo este floro de qué pensamiento censurar o qué temas de conversación censurar o no censurar es algo que sí está dentro de uno de los preceptos budistas. Entonces, hoy de verdad, el tema central en verdad va un poco sobre eso, sobre el recto pensamiento y la recta palabra. En el budismo existe la doctrina budista que sabe Dios quién la empezó. O sea, supuestamente son charlas de Buda y bla bla, pero ya saben, sabe Dios. Así como la doctrina cristiana, sabe Dios quién rayos empezó o um, quién, quién juntó toda esta información. Bueno, entonces en la doctrina budista existe esta teorización de las 4 nobles verdades. Y estas 4 nobles verdades supuestamente te dicen cosas sobre la realidad del mundo. Yo discrepo con algunas de ellas, pero bueno, esas son. Entonces las 4 nobles verdades son la primera noble verdad, que es el dukkha, que es como que la más importante para la gente que se inicia en el budismo, que es sobre el sufrimiento, sobre la naturaleza de sufrimiento de la vida. Yo discrepo un poco con esto, sobre todo hace poco estuve escuchando también otros teóricos del budismo discrepar un poco. La segunda noble verdad va sobre el origen del sufrimiento, que se trata del deseo y la aversión, de buscar deseo y huir de la aversión, en vez de solo aceptar la naturaleza de las cosas. La tercera noble verdad es sobre el cesamiento o el cese del dukkha, es la liberación, es dejar de buscar y de aferrarse a las cosas y dejar de huir de las cosas. Y la cuarta noble verdad es el noble óctuple sendero. El noble óctuple sendero es como una especie de guía hacia la liberación, y esta guía hacia la liberación
contiene estos 8 preceptos, que los anoté por aquí porque no lo recuerdo en orden. Y es el recto entendimiento, el recto pensamiento, la recta palabra, la recta acción, la recta vida, el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración. Y yo con todos esos estoy de acuerdo. Hoy voy a hablar solamente del recto pensamiento y la recta palabra. ¿Qué significa el recto pensamiento? A veces se traduce como perfecto pensamiento o perfecta palabra. Y se trata justamente de tener pensamientos o de intentar mantener pensamientos perfectos y de decir o soltar o emitir palabras perfectas. ¿A qué nos referimos con perfectas? Nos referimos a palabras, o bueno, en el budismo, o yo entiendo que se refiere a palabras que no causan daño, que no son mentira, que no falten a la verdad, que no busquen, sobre todo que no busquen falsear algo que es, o decir que algo no es. Eso es lo mismo, ¿no? O tomar como verdadero algo que es falso. Y también que no busquen difamar a alguien, que no busquen hacer daño. Y pensé que uno de estos tabúes o autocensuras que tal vez todavía podríamos considerar es ese, ¿no? O sea, tal vez no deberíamos censurar un tema porque es moralmente reprochable, sino tal vez sí podríamos censurar un tema porque claramente hace daño. Aquí se expanden muchos temas, como por ejemplo yo podría decir que hablar sobre sexo puede herir la sensibilidad de mi abuela. Y mira, aquí si no es necesario, pues no lo digo delante de mi abuela. O sea, si de verdad no genero ningún beneficio y hiere una sensibilidad, y por herir sensibilidad sí me refiero a algo tan subjetivo como que una persona se sienta moralmente afectada sin estar realmente afectada, pero no hay ningún otro motivo, pues fácil sí, ¿no? Fácil hay que abstenerse. Lo mismo es cuando, aquí voy a hacer un hincapié sobre todo con la gente que es, entre comillas, brutalmente honesta. Yo también he pecado de eso. Y es que tú dices, no, es que yo soy honesto, a mí yo digo las cosas como son, yo soy franco. Pero muchas de esas cosas no tienes que decirlas. O sea, hay que ver también, hay que ver cuál es la necesidad de decir estas cosas. Y, bueno, otra cosa, justo voy entre el recto pensamiento y la recta palabra. Yo lo veo justo, hice un dibujito al respecto. Es una especie de autoalimentación, ¿no? Entonces, mientras más palabras de cierto tipo dices, o sea, palabras me refiero a oraciones completas, ¿no? No a palabras como unidad léxica. Pero mientras más palabras dices de cierto tipo, o sea, mientras más comentarios negativos, hirientes, chismosos en el mal sentido, como de hacer quedar mal a alguien dices, más generas. Y a su vez, mientras más pensamientos generas al respecto, más van a surgir en forma de palabras. Aquí hay un primer filtro, ¿no? Que es el filtro entre el pensamiento y la palabra. Me refiero a que no porque pienses algo tienes que decirlo. Muchas veces pensamos y decimos. Yo también muchas veces solo pienso algo y lo digo, sobre todo si estoy en confianza, si estoy con familia o amigos. Y muchas veces eso puede salir como no recta palabra, eso puede salir como algo hiriente, puede salir como algo innecesario. De hecho, muchas discusiones supongo que también se pueden generar de ahí, de solo no midiendo las palabras, no sabiendo o no tomándose el tiempo entre el pensamiento, lo que se piensa y lo que se dice. Y sí, creo que el primer filtro es ahí, censurar. Y la censura no siempre es algo malo. ¿Por qué la censura tendría que ser algo malo? Puede ser una buena censura. Y bueno, entonces creo que esto va más a analizar. Hay gente que ya de por sí tiene bastantes filtros, que siempre está pensando en qué pensarán los demás, no quiero herir a nadie. Creo que eso también podría llevar a otro extremo, que es a nunca decir lo que piensas. O básicamente aquí puedo usar el mismo principio, el principio de la recta palabra y el recto pensamiento, y decir, a veces no queremos dañar a los demás, ¿verdad? Pero por omisión, a veces al no intentar dañar a los demás, podemos terminar dañándonos a nosotros mismos, que también somos un individuo, también somos alguien a quien considerar que no debemos dañar. Entonces hay que ver también que esta censura no nos daña a nosotros mismos. Bueno, eso era de lo que quería hablar hoy. También estoy yendo por otro camino. Creo que me he perdido algún tema. Definitivamente me debo haber perdido algún tema. Creo
creo que dentro de estos temas también podría meter el tema del agradecimiento. Creo que mientras más palabras de agradecimiento demos y más pensamientos de agradecimiento demos, tal vez también podamos cultivar este pensamiento o como que esas ideas, no son ideas, tenía una palabra precisa para esto y la olvidé. Y bueno, todo en pos, de nuevo, desde la teoría budista es todo en pos de la liberación. Yo no soy budista, simpatizo bastante con el budismo y tomo lo que me parece interesante o útil, como esto, el noble acto de prescindir me parece bastante útil. Y creo que aplicado a la vida también genera como que beneficios. O sea, creo que uno, no estoy diciendo esto de nuevo, en un video dije que no le debo nada a las personas, que no es como que yo ande por la vida haciendo las cosas para agradar o desagradar a los demás, pero creo que cultivar la recta palabra y el recto pensamiento tiene dos resultados, ¿no? Como mejoran tu vida y también mejoran la vida de los demás. Dejamos de como que poner palabras negativas o pensamientos o escenarios negativos en la mente de los demás. Dejamos de tirar basura al mundo, básicamente, eso quiero decir. Hay que dejar de tirar basura al mundo. Hay que dejar de tirar basura, hay que dejar de tirar envolturas, hay que dejar de tirar plásticos y hay que dejar de tirar pensamientos y palabras que no ayudan. Y ya, hoy estoy continuando el camino que dejé de hacer ayer porque me había perdido. Y eso es todo. Chao.